Hola, hola mis mitoteras y mitoteros hermosos. Bienvenidos una vez más a este espacio donde el chisme también se honra con corazón. Hoy tenemos un tema que nos toca el alma, porque detrás del glamour, los vestidos de alfombra roja y las luces de la farándula, también hay madres, hay dolor y hay pérdidas irreparables. Hoy hablaremos del testimonio de Maribel Guardia, quien abrió su corazón en un video que ha tocado a millones. No es un chisme más, es una historia que merece ser contada con respeto, con empatía y con conciencia. La vida a veces es como un toro que te agarra cornadas, que te tira, que te hiere, que te lastima. Y yo me quedé en México porque no me podía regresar, no tenía dónde ir. Y sin chamba. Sin chamba, sin dinero, mi mamá también sin dinero. Y tú debes de evaluar si ese hombre puede cambiar y si merece una oportunidad. Y hay hombres que la merecen. Pero yo entendí que Joan no iba a cambiar. En lo que cantaba, se me había salido la parte de un seno. No. Mira, mi primer protagónico fue por una mentira, que a veces se vale mentir. ¿Cómo? A ver, cuenta. Entonces, cuando sube la cuesta me acuerdo y me regreso otra vez para besarla. Ese es el último beso que tuve de mi madre. Nunca él me aceptó en la cara que me había engañado, nunca. Nos pueden pasar cosas. A mí me pasó de chiquita, a los 5 años que abusaron de mí. Un día esa historia cambió. Un día el mundo se detuvo en algún momento, ¿no? Y ahí sientes que ya no vas a poder continuar. Maribelita, ganaste el concurso. Y yo no quería tener hijos. Todo el mundo se dio cuenta primero que yo. Es inevitable la vejez. Y entonces ahí es donde me dice, Julián está muerto. No. Maribel Guardia llora en vivo. La verdad detrás de su dolor y la muerte de su hijo. Solo aquí mitoteando. Impactantes declaraciones. Hoy en Mitoteando te traemos el desgarrador testimonio de Maribel Guardia, quien abrió su corazón como nunca antes tras la dolorosa pérdida de su único hijo, Julián Figueroa. En este video analizamos cada detalle de su conmovedor testimonio a través del podcast Chingonamente. Créditos para Adriana's Insurance, o mejor conocida como Adriana Gallardo. Continuando con el testimonio desgarrador de la señora, también menciona cómo enfrentó el duelo en público, las reacciones que incendiaron las redes y la lección de fortaleza que nos deja. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Suscríbete, dale like y comparte este videito para que más personas comprendan la importancia de hablar del duelo. Cállate, babosa, me hartas. Regálame un like o tal vez un dislike. Compartir este mitote con todos los demás. Actívala ya, la campanita y ponme tus comentarios abajo en la cajita. ¡Boom! Mitoteando con Damie empieza ya. Mitoteando, mitoteando. Que te lastima, que sientes que no te puedes levantar, pero tienes que levantarte, sacudirte, ofrecérselo a Dios y seguir adelante. Pero ¿cómo hacer eso? Es que de verdad yo te admiro. Yo sé que muchas personas te vemos y decimos, wow, qué fortaleza de mujer. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograr eso cuando viene la vida como el toro, como dices tú, y te das semejante zarandeada, Maribel, y dices, tengo que seguir y enfrentarlo? Y sobre todo una figura pública como tú, que enfrentas también todos los medios de comunicación y salir ahí. O sea, qué bárbara. ¿Cómo le haces? Pues sí, a veces uno no sabe ni cómo lo hace. Yo creo que la fe es la que te hace continuar, ¿no? Porque a veces pasan cosas demasiado difíciles que uno siente que no quiere continuar. O sea, así de plano sientes, no, yo ya no quiero seguir. Bueno, en mi caso, perder a mi hijo es el dolor más grande que he sentido y dudo que pueda sentir algo igual en mi vida, ¿no? Era mi único hijo, mi gran amor, mi tesoro, mi motivo para vivir. Como todas las mamás sentía que todo lo que hacía lo hacía por él, ¿no? Trabajar, que se sintiera orgulloso de mí, dejarle una herencia, no sé, todo lo que soñamos los papás, ¿no? Pero un día esa historia cambió. Un día el mundo se detuvo en algún momento, ¿no? Y ahí sientes que ya no vas a poder continuar, que ya no vas a seguir. Y el imponerte, el inspirarte para seguir, es muy difícil. Dios, sin lugar a dudas. Pero para mí el regalo más grande fue la Virgen. Quiero decirte que en todos los teatros en México tenemos una Virgen de Guadalupe. Entonces, yo siempre que terminaba mi función, estoy en una obra de teatro que llevo 3 años. Siempre que terminaba la función, me hincaba con la Virgencita y siempre le pedía por Julián.
decía, Virgencita, protege a mi hijo, cuídamelo mucho, te lo guardes, por favor, guárdalo en la palma de tu mano. Y ese domingo que mi hijo murió, cuando terminó la función, como todos los días yo me hinqué y le pedí a la Virgen por mi hijo. Y ese día cuando llegué a mi casa, mi hijo estaba muerto. Entonces, fue muy duro para mí, muy duro para mí. Y yo tengo una Virgen de Guadalupe en la sala de mi casa. Entonces, llegué y vi a la Virgen y me le hinqué y le dije, yo quería reclamarle, ¿sabes? Quería reclamarle que por qué si yo siempre le pedía por mi hijo. Y ese mismo día se lo había pedido. Y mi hijo estaba muerto. Cuando yo llegué y vi a mi hijito, estaba dormido con las piernas cruzadas, en paz, con los ojos cerrados. Estaba dormido. Y me regreso otra vez con lo de la Virgen. Y cuando yo me acerqué a la Virgen, la veo y le digo, no, Virgen, pero yo ¿cómo te voy a reclamar si tú perdiste a tu hijo? O sea, no, Virgencita, yo sé que a donde esté lo estás cuidando y que tú estuviste con él cuando murió. Y ya me linqué, recé y le pedí perdón. Y bueno, después vino los 9 días, ya ves que yo soy católica y le hicimos un novenario en la casa. No podía ni salir a la calle porque la prensa, media hora después de que yo llegué a la casa ese día, estaba ya la prensa parada en la reja del lugar donde yo vivo. Sí. No se quitaron de ahí. Cuando pasas por eso, tú no quieres... Cada quien reacciona diferente, pero yo no quería ver a nadie. Mucho menos quería atender a la prensa. Es que estás en un momento, pues, un parteaguas en tu vida. Sí. Y es un dolor tan profundo y tan tuyo que nadie lo puede entender, porque aunque la gente llega con todo el amor a decirte lo que siente y sé que es sincero y es de corazón, pero nadie puede sentir lo que siente una madre. Nadie, no, es que es un dolor. Yo perdí a mi mamá cuando tenía 9 años, perdí a mi papá cuando tenía 19 años, pero perder un hijo no hay palabras, solo una madre lo puede entender. Y seguramente algún padre, ¿verdad? Porque yo no soy hombre, seguramente un padre también. Pero en fin, alguien que ha tenido un hijo es un dolor totalmente diferente. Y nada, entonces en el novenario estábamos rezando y yo estaba rezando el rosario. Cierro los ojos y empiezo a repetir. En algún momento dejé de decir las oraciones, pero me fui. Es claro que me fui y me veía yo sentada rezando. Y en eso me meto en un canal de luz y veo a mi hijo, que llega y me abraza y con su mano me daba vueltas en la cintura, se iba, era luz y sonreía y se veía radiante. Y se volvía a acercar, me pasaba la mano por la cintura 3 veces, hasta que, bueno, yo me sentí increíble cuando me abrazó y vi la felicidad. Wow. Cuando él me abraza yo siento lo que él siente y era una luz, una paz, una cosa tan increíble. En algún momento Julián se va y yo me quedo en este lugar lleno de luz. Y sentí una paz, una felicidad. Es un estado que uno no conoce porque va más allá de la felicidad y de la paz. Es como un estado, no sé, no. Inexplicable, pero de una felicidad increíble. Entonces yo dije, híjole, yo soy de aquí. Yo aquí he estado muchas veces. Y me volteaba a ver donde estaba rezando y decía, y ahí voy de vez en cuando. Pero realmente yo soy de aquí. Tenía yo ganas de quedarme porque es que yo soy de aquí. Y no porque estaba Julián, sino porque yo sentía que ahí vivía yo, que ahí estuve siempre. Ay, mira, me pongo chinita. Entonces, bueno, ya en algún momento termina el rezo y hace el cargo que vuelvo yo a meterme, ¿no? Y abro los ojos y le digo a todo el mundo, acabo de ver a Julián. Julián está increíblemente bien. Está en un lugar maravilloso. Y yo cuando veía eso también veía la figura de la Virgen. Y yo sé que la Virgen me dio ese regalo para decirme, mira, tu hijo está con Dios, con mi hijo. Sí. Ahí lo tengo, ahí está, ahí lo tiene mi hijo. Y fue el regalo que me dio para tranquilizarme, para sacarme del dolor tan profundo en el que yo estaba. Y no es que dejé de sufrir, pero mi sufrimiento cambió. Sí. A un sufrimiento lleno de conciencia. La conciencia viene de Dios, es el juego del conocimiento. Dios es el gran conocedor. Y Él me dio ese regalo. No sabes qué bendecida por la Virgen, porque varias veces, el otro día estaba yo muy mal, en un aniversario de Julián, lloré, empecé a rezar y empecé a oler a rosas. Olía a rosas toda la casa. Fue una paz, también un regalo. O sea, la Virgen no se ha cansado de darme regalos y de tranquilizarme en este doloroso proceso. Así que yo no sé si ustedes son creyentes, mucha gente pues yo sé que tal vez no creen en la Virgen, pero yo sé que este regalo es de la Virgen para que yo me acercara a Dios, para que entendiera que Julián está con Dios. Eso está increíble. Y qué bueno que lo mencionas, porque sí hay gente que nos está viendo, que no creen. Este mensaje es para ti. Este mensaje es para decirte que no tienes que cargar con todo tú,
que existe una fuerza más grande que todos nosotros y que debe de existir menos de ti en tu corazón y más de Jesús. Y aquí está la prueba de una mujer que nos viene, básicamente, que veniste a dar testimonio de algo que podemos ver, ¿no? Porque luego los seres humanos somos un poco escépticos y nada. Porque en momentos de tanto dolor, uno cree que es el único que ha sufrido en la vida. Tú dices, no, esto me pasó a mí, yo soy la única que he perdido un hijo, pero hay tantas historias. Fíjate que cuando estaba también en el teatro, que fue muy bueno para mí trabajar, yo después de que murió mi hijo, una semana después, me paré en el escenario. Estaba haciendo parte de un programa de televisión. Pero una semana después. Una semana después, me paré en el programa y en el teatro. Era muy duro porque igual estaba yo en el teatro en una comedia y yo me sentaba y lloraba, pero la gente no me veía porque el teatro es muy grande en el que trabajo. Y terminando la obra, es una obra... En este video, donde nos presentan a Maribel Guardia, quien habla con mucha emotividad sobre cómo vivió y sanó tras la pérdida de su hijo. Se trata de un contenido íntimo, probablemente el podcast de una entrevista donde la reconocida artista y figura pública comparte su proceso de duelo con todos nosotros. En el contexto y el enfoque emocional, el tono es sensible, reflejando el dolor de la pérdida junto con un impulso hacia la sanación. Habla directamente a la audiencia, creando empatía y cercanía con quienes han pasado por situaciones similares. Hace poco más de un año, el mundo del espectáculo se estremeció con la noticia de la del desvivimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, un joven talentoso músico, actor y padre de familia. Su partida fue súbita y devastadora. El video es un testimonio personal conmovedor que combina la narración emocional de Maribel Guardia con un llamado a la empatía y al autocuidado tras una gran pérdida. Su mensaje puede acompañar a quienes atraviesan un proceso similar, ofreciendo consuelo y validación emocional. Para momentos de introspección. Este video también puede tener un valor simbólico si se proyecta en espacios íntimos. Ejemplo número 1, en ceremonias de despedida o aniversarios luctuosos, en meditaciones guiadas para soltar el dolor, como parte de una carta de despedida o ritual simbólico. Escuchar a Maribel puede ser como ponerle palabras a lo que muchas personas sienten, pero no logran expresar. Maribel, siempre tan fuerte, tan profesional, mantuvo silencio por un momento y por muy largo tiempo en realidad, y ahora por fin se permitió hablar desde las entrañas del alma. El video que estamos apreciando no solo resulta ser emotivo, es también una lección sobre el amor, la pérdida y el proceso de sanar. También logramos percibir una fuerte carga cultural y personal en su mensaje, mezclado con cariño del público al mostrárselo en los comentarios. Y es que tengo muchos traumas de esa época, porque yo padezco insomnio. Yo creo que mi insomnio me quedó de la muerte de mi mamá, y te voy a decir por qué. A mi mamá le da un cáncer, entra al hospital, y como era un hospital público, no dejaban entrar a los niños. Entonces yo siempre que iba, nunca pude ver a mi mamá. Recuerdo perfectamente la última vez que la vi, porque iba yo para la escuela y vivíamos en una cuesta así. Entonces yo la beso, ella me da la bendición, yo corro por la cuesta, y cuando llego a la cuesta, me acuerdo que ese día la metían al hospital. Obviamente yo no sabía que estaba enferma tan grave, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces cuando sube la cuesta me acuerdo y me regreso otra vez para besarla. Ese es el último beso que tuve de mi madre. Y entonces me voy para la escuela. Cuando regreso ya ella no está, y de ahí la sigo yendo a ver al hospital. Nunca me dejaron entrar para verla. Algunas veces me decían, te vamos a meter por un hueco. No me iba con mi hermana, pero mi hermana sí podía entrar, pero yo no. Estaba chiquita y no dejaban entrar menores de edad. Y ya lo que recuerdo es el último día que estábamos celebrando mi cumpleaños, y mi hermana me deja en una sodita con un helado en lo que se va a ver a mi mamá. Y al rato llega una prima y me dice, Maribel,
vamos al hospital, te van a dejar ver a tu mamá. Y cuando llego, veo a mi hermana que sale con 2 personas derrumbadas llorando, y mi mamá había muerto. La velan en un lugar muy grande, en Costa Rica. Y entonces pusieron el féretro, y yo subí a ver a mi mamá en la caja de muerto, la veía muerta, y yo hablaba con ella y le decía, no, esa no eres tú, no. Y yo sentía que yo iba a jugar con mi mamá al jardín, donde la velaban. Y hablaba con ella y jugábamos, y le decía, vamos a verte allá arriba. Y entonces ella subía y le decía, esa no eres tú. No, y entonces yo seguía jugando con ella, hasta que llegamos a enterrarla. Entonces, cuando la van a enterrar, cuando le van a empezar a echar la tierra, mi hermana sale corriendo por el cementerio, llorando, y yo me fui detrás de ella, a consolarla, ¿no? Entonces, cuando llego a la casa, soñé con mi mamá por 9 noches, que volábamos juntas, que estábamos junto a un río, vestidas de blanco, y yo estaba feliz, porque yo soñaba con ella todas las noches. Entonces, después de 9 noches, ya no vuelvo a soñar con ella, y le empiezo a agarrar un horror al cadáver de mi mamá. ¿Cómo? Porque yo, cuando la vi en la caja de muertos, yo creo que todo lo que viví, de que jugaba con ella y todo, era como un escape Sí. de mi inconsciente, para no vivir el dolor tan grande de verla muerta. Y para un niño es muy duro ver un cadáver y no entender que tu mamá, que te abrazaba, que te besaba, pues ya no te toca, ni te habla, ni te bebes. Yo creo que es un rompimiento horrible. Y de ahí empecé a padecer de insomnio hasta el día de hoy. Si no, me cuesta mucho dormir. Y estoy segura que fue por el cadáver de mi mamá. Por eso cuando mi hijo murió, yo no quise que mi nieto viera el cadáver de mi hijo. Porque para mí fue tan doloroso ver a mi mamá en una caja de muertos, que yo siento que ningún niño debe de pasar por eso. Pero no sé, tendrías que hablar con un psicólogo y que él te dijera la versión, ¿no? Pero para mí fue Sí. demasiado doloroso. Esa fue la historia de mi mamá. Que quiero decirte que era una mujer que parecía que sabía que se iba a morir muy pronto, porque me consentía. Me cantaba todo el día. Ella cantaba todo el día, y en lo que la limpiaba la casa cantaba y me montaba shows a mí. ¿Ah, Yo sí? creo que me programó para ser cantante, porque me decía, ponte ahí, y me subía en la mesa y me enseñaba canciones, y yo bailaba encima de la mesa y ella me proyectó para ser artista, porque mi mamá cantaba muy bonito, muy bonito. Era una mujer muy ¿Qué edad alegre. tenías tú? Cuando murió 9 años 9 años. y ella Sí. 46. Sí te acuerdas de muchas Ay, cosas. claro, la recuerdo increíble, porque me consentía mucho y yo no quería comer nunca. Era una flaca desmirriada, como decimos allá en Costa Rica, y entonces para que me diera de comer, yo le decía, no, yo quiero comer en el techo. Y ella agarraba una escalera, me subía al techo, y ahí me daba de comer en el techo. Yo una malcriada. Oye, insoportable. Maribel, ¿y tu papá? Mi papá, yo fui hija natural. Entonces a mi papá lo veía solamente en diciembre. Y él llegaba en diciembre y me llevaba un regalo. Y cuando muere mi mamá, él llega al velorio y lo empiezo a ver todos los sábados. Y ahí fue realmente donde lo empecé a conocer. Mi papá era de una familia muy distinguida en Costa Rica y era un buen hombre. En medio de todo, bueno, cuando llegaba a la adolescencia, pues yo empecé a dignificar mucho la imagen de mi mamá y la de él no. Pero ahora con los años sí valoro la presencia de mi papá, porque entiendo que fue un hombre bueno, que hizo lo que pudo, ¿no? Me pagó la universidad, me dio cariño, pues una vez a la semana que lo veía. Sí. Fue poco tiempo, porque a los 18 me fui de Costa Rica. Y él algo- murió cuando yo tenía O él 19. ya falleció. Sí. ¿Y ¿En algún momento le reclamaste o No, te dijiste no algo? me dio tiempo. No me dio tiempo porque se murió muy pronto, mi pobre padre. Pero ahora lo recuerdo con mucho cariño. Era un hombre muy inteligente, teníamos pláticas muy interesantes, y sé que a su manera pudo no hacerse cargo de mí, y pues me veía una vez a la semana. Conocí a mi abuelita, que era una señora que siempre vestía de negro, había perdido un hijo y en vida enterró 3 hijos. Así que era una mujer muy dura, pero entiendo que también fue una buena mujer. Siempre recuerdo que vivía en una casa que eran las 5 de la tarde y se hacía de noche en Costa Rica. Y ella, nos sentábamos todos en la sala y nos veíamos en penumbras, y tenía muebles antiguos de su boda y platería y muebles que habían traído de Europa, y los tenía bajo llave y los abría de vez en cuando. Yo me asomaba así por un cerrojo y veía aquella sala antigua con cuadros de mi tatarabuelo, que fue presidente de Costa Rica, don Tomás Guardia. De ahí saqué el Guardia, Ah, porque mi nombre es Maribel Fernández. Pero mi bisabuelo era guardia, y cuando yo llego a México había otra actriz, Maribel Fernández. sí. Entonces me demandaron, casi me ¿Cómo? corren del país, porque el primer programa que hice con María Victoria y Carmen Salinas, fue mi primer programa que hice, me pusieron Maribel Fernández y me hablaron de la Asociación Nacional de Actores.
y me dijeron, usted acaba de cometer una gravedad, la podemos correr del país, hay otra Maribel Fernández, la pelangocha, Sí, la pelangocha. y entonces que me iban a echar del país, y yo lloraba como María Magdalena, y entonces cuando hice mi primer película, el productor me dice, no puedes llamarte Maribel Fernández, ¿cómo te ponemos? Y así en caliente Dime te lo nombres de la preguntó. familia de Peralta, Jiménez, Guardia, Maribel Guardia, y entonces me quedé Maribel Guardia, sí, por mi tatarabuelo. Y está muy padre. Sí, está bueno, y aparte pues mi tatarabuelo era guardia, mi abuela era guardia, así que me quedó bien el guardia. Muy bien. Oye, hace rato mencionaste que cuando falleció Julián, tú no dejaste que tu nieto viera el cadáver. Sí. ¿Cómo se lo dijiste? ¿Cómo manejaste eso? No me con tocó a mí decírselo, le tocó a la mamá, pero sí nos pusimos de acuerdo entre las dos, porque yo le dije, ella, era algo que ella también tenía que elegir, ¿no? Sí. Entonces yo le dije, yo pienso que el bebé no debe ver el cadáver del papá, pero ¿tú qué piensas? Y ella me dijo, sí, yo creo que no. Porque yo quise incinerar a Julián. Mira, pasó algo. Cuando muere mi hijo, mi esposo, que es como mi ángel de la guarda, porque ha sido un hombre increíble en mi vida, y fue un padre para Julián. Fue un hombre que obviamente Julián tenía un papá maravilloso, Joan, pero la persona que lo creó fue Marco, porque Marco entró a nuestras vidas cuando Julián tenía 2 años. Murió a los 27. Todo ese tiempo Marco lo llevaba a la escuela, se sentaba a hacer tareas con él. Bueno, estuvo con él toda su vida, ¿no? Entonces, más allá de que fuera una figura tan cercana a su vida, se llevaban increíble. O sea, eran acerca de algo que pensaban igual, decían las mismas cosas, una afinidad entre los dos impresionante. Y el día que muere Julián, que era un domingo santo, domingo de resurrección, Marco se había ido a Costa Rica porque su mamá cumplía años. Se había ido el día anterior. Cuando yo llego a la casa, que mi hijo estaba muerto, Marco ya lo sabía, él fue el que encontró realmente el cadáver de Julián, desde Costa Rica. ¿Cómo? Porque ese domingo, cuando yo me levanto, Julián tenía un cuarto en la parte de abajo de la casa, pero Imelda, es que es un enredo. El cuarto de Julián y Imelda era arriba, pero Julián tenía un cuarto abajo también, para ver televisión y videojuegos. O sea, todos vivían en la misma Sí, casa. en la misma casa. Ok. El bebé, desde que nació, vive conmigo, José Julián. Y Julián y Imelda. Entonces, cuando yo llego el sábado en la noche del teatro, yo le toco la puerta a Julián del cuarto de abajo. Estaba la luz apagada, no me contesta. Entonces, cuando yo subo las escaleras, dije, seguro está con la esposa en el cuarto, ¿no? Entonces ya me meto a mi cuarto a dormir. Y el día siguiente que me despierto, le toco la puerta a la mamá de mi nieto. Y le digo, ¿y Julián? Y me dijo, no, tía, está abajo, pero no lo despierte porque no durmió bien. Digo, pero es que ya es tarde. Me dijo, sí, pero está muy cansado, mejor no lo despiertes. Yo salía para el teatro, los domingos tengo función a las 5 de la tarde, entonces salgo como 2:30 de la tarde. Pero cuando yo me fui preocupada. Y le hablo a Marco a Costa Rica, le digo, Marco, fíjate que me voy preocupada porque Julián está dormido y es muy tarde. Entonces me dijo, no te preocupes, vete tranquila al teatro y yo voy a hacer que lo despierten. Y me voy para el teatro. Y en todo ese tiempo, Marco habla con la esposa de mi hijo y le dice, oye, ve a tocarle la puerta a Julián y despiértalo, Sí. porque ya es tarde. Entonces ella va y le toca, no le contesta, y Marco le dice, no, insiste. Y por la parte de atrás, por mi cuarto, se entraba también a ese cuarto donde estaba Julián. Entonces Marco le dice, ve y te metes ahí, abre la puerta. Y entonces abre la puerta y le dice, es que está dormido, despiértalo. Entonces ella va y lo despierta, no reacciona. Dice Marco, pero tócalo, agarra un espejo, a ver si respira. Y ahí es donde pasa todo. Entonces Marco desde allá le dice a ella lo que tiene que hacer. Ahí es donde ella piensa que él no está bien y llama al 911. Y entonces llegan paramédicos y también llega la policía, porque cuando haces una llamada así, llegan paramédicos y también llega la policía. Toda la casa se llenó de policías. Y ahí Marco desde lejos, yo sin saber nada, a mí nadie me dice nada, hasta la noche que yo llego a la casa. Pero así fue que Marco no estaba. Bueno, te cuento todo esto porque Sí. Porque cuando yo llego y encuentro a mi hijo muerto, yo me vuelvo loca. O sea, tú llegas y ya lo encuentras muerto. No te dijo nada Marco. Marco no, Ni nadie. cuando íbamos en el carro, sí. Marco me habla al teatro. Yo ese día una sobrina se viene conmigo. Yo tengo una sobrina que también vive en la casa conmigo. Y ella me acompaña porque como Marco no estaba en México, Sí. ella me iba a llevar y a traer del teatro y los domingos no tengo chofer. Y entonces, cuando yo estoy en el teatro, Marco me llama y me dice, por favor no te vayas a la casa. Le digo, ¿por qué? Dice, vete a cenar, vete a comer unos tacos, porque Julián y Imelda se pelearon. Ese fue el cuento que me metió. Mm. Y todo él lo hace para que yo no vaya a la casa y no me encuentre a la policía y todo lo que había en la casa.
yo me voy a comer un taco. Yo me acuerdo que cuando yo me trato de comer el taco no me pasaba y estaba preocupada. No sé, algo me pasaba por mi mente. Ay, Dios mío, ¿qué habrá pasado? Qué raro, ¿cómo que se pelearon, no? Y en algún momento le digo, ¿pero qué pasa? Me dice, no, quédate, por favor, espérate un momento. Y en algún momento me dice, no, ya te puedes ir. Voy saliendo de la taquería para mi casa y le vuelvo a hablarle con Marco, ¿pero qué es lo que pasa? Y entonces ahí es donde me dice, Julián está muerto. Bueno. Perdón. Y yo agarré el teléfono, lo aventé contra el vidrio del carro. No nos estrellamos de milagro, porque mi sobrina venía manejando. Y ya de ahí fue cuando llegué a mi casa, y a la media hora que llegué ya estaba toda la prensa en la esquina de mi casa. Y ya de ahí fue entrar al cuarto y encontrarme a mi hijo. Ay, pero entonces, todo esto te lo contaba porque yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer. El mensaje principal es inspirar a otros a reconocer su dolor y avanzar hacia la sanación con apoyo emocional, rodeados de quienes se preocupan. Les recomiendo, para reflexionar y hacer énfasis en este grandioso podcast, ya que para quienes atraviesan un duelo, es un testimonio útil para sentir que no están solos. Y para el análisis emocional o estudios culturales, representa cómo una figura pública comparte su vulnerabilidad en un contexto latinoamericano. La temática aborda la pérdida y la sanación emocional, en un tono íntimo, empático y esperanzador, donde el mensaje central definitivamente es reconocer el dolor, pedir y recibir apoyo y sanar. Logrando empatizar con personas que se encuentran en duelo o incluso con sus seguidores. El testimonio de Maribel Guardia tiene un gran poder sanador para personas que han perdido un ser querido, especialmente un hijo. Al verla hablar desde un lugar tan humano, sin máscaras ni personajes, se genera un efecto espejo emocional, ya que el espectador siente que no está solo en su dolor. Se transmite validación emocional, ya que al ver a una figura pública quebrarse o mostrar fragilidad, rompe la idea de que el duelo se debe soportar con fortaleza fría. Y se identifican muchas madres o padres que han vivido pérdidas, ya que sienten todo ese dolor reflejado. Y eso puede activar el llanto, la catarsis y eventualmente el alivio. También sirve para que familiares y amistades de personas en duelo entiendan mejor lo que se vive internamente. No estás loca por seguir llorando, no estás débil por no poder hablar del tema. Mira a Maribel, sigue caminando con el corazón roto, pero con la frente en alto. El duelo sigue siendo un tema incómodo para muchos y este tipo de testimonios ayudan a naturalizarlo y a romper el paradigma de nuestro falso sistema de creencias que nos hace avergonzarnos o que no nos enseña cómo pasar una situación de duelo en nuestras vidas. A la que le dije fue a la esposa de mi hijo, le digo, ¿qué hacemos? Yo tenía miedo de salir con el cadáver y que toda la prensa me siguiera y que yo fuera ahí, ya sabes, eso es un circo, literalmente es un circo. Y entonces yo dije, no, yo quiero incinerarlo, pero le pregunté también a la esposa de mi hijo, le digo, ¿te parece? Y me dice, sí. Entonces dije, bueno, pues no tenía quien me aconsejara, ¿sabes? Y entonces ahí fue cuando... Y acompañado. Sí. Y Lo hubiéramos hecho entre los dos, ¿no? Y él en lo que se regresaba de Costa Rica y todo. Pero ahí es donde decidí incinerar a mi niño. Porque yo no quería que el bebé tampoco viera su cadáver. Y yo sentí que, no sé, yo quiero el día que yo me muera, que me incineren inmediatamente, ¿sabes? Que nadie me vaya a ver el cadáver. Hay que decir, ay, mírala cómo quedó, ay. Y que si te maquillan, que, ay, no, ya. O sea, tu cuerpo físico ya, tu espíritu está con Dios. Y es mejor así. Yo tengo las cenizas de mi hijo todavía conmigo. Y para mí me dan mucha paz y me dan mucha tranquilidad. Creo que cada quien lo siente de manera diferente, ¿no? Pero para mí ha sido algo que me da mucho consuelo. Ahora entiendo que tengo que deshacerme de ellas en algún momento por mi nieto.
porque ahora no está conmigo. Y Él vivía pues también contigo. claro, vivo Y conmigo ahora desde ya que nació. Entonces, pero no por eso, porque en algún momento si él quiere ir a verlas, que esté en un lugar donde pueda también visitarlo, ¿no? ¿Cómo? Pero es algo que me cuesta mucho trabajo. Él no puede visitarte. No, ahorita no, porque estamos, sabes, en un momento donde yo no puedo estar con mi nieto. Pero lo que sí te puedo decir es que amo a mi nieto con toda mi alma, que lo que he hecho es para protegerlo, para cuidarlo, y que le pido a Dios que él esté bien, y sé que así va a ser. Mientras su mamá esté bien, él va a estar bien. Así que le pido mucho a Dios para que ella esté bien, Sí. para que él esté maravillosamente bien. Y bueno, de todas maneras, mira, si lo vuelvo a ver pronto, y si no, pues algún día él me va a buscar, y si ya no estoy en este plano, porque en cualquier momento nos vamos todos, es lo único seguro que tenemos en la vida, sé que él algún día va a saber que todo lo que hice fue para cuidarlo y para protegerlo. Maribel, todo lo que me cuentas es muy duro. ¿Cómo manejas este acoso de la prensa? ¿Y qué le dices a esas personas que te juzgan, que te critican, que opinan a lo estúpido? Que, Mira, en el mundo uno debe saber que no... pero no lo saben. Sí, seguramente. Pues no sé, yo ni lo leo, ¿sabes? No lo leo porque siempre que he tratado en mi vida con muchos errores que he cometido, pero yo creo que soy una buena persona. Y lo que he hecho por un nieto, por un hijo, lo haces con todo el amor del mundo. Sí. Con el amor, ¿sabes? Como uno quisiera protegerlos con la vida, Con las mejores intenciones. con las mejores intenciones. Sin lugar a duda, con las mejores intenciones. Así que, bueno, pues vamos a ver qué pasa. ¿Sabes qué? Que uno a veces quiere abarcarlo todo y Dios tiene sus propios planes. Yo confío en Dios y sé que Él lo va a proteger y Él lo va a cuidar. Y en algún momento tienes que soltar y dejarlo en manos de Dios. Y Marco es quien te acompaña cuando tú decides dejarle las cosas a Dios, porque obviamente necesitas ese apoyo, ese hombro, donde llorar, No, esa Marco guía. es mi ángel guardián, ha sido toda la vida. Es que tenemos ya 28 años juntos, 28 ¿Cómo es que llega Marco a tu vida? Bueno, es que venimos de que te casas con Joan, que es otra relación años. Sí. que muy sonada, muy publicada. Sí. ¿Y cómo es que lo encuentras el amor y vuelves a creer? Sí, ¿verdad? Después de Joan fue muy duro para mí porque, bueno, Joan primero que todo fue una persona a la que amé muchísimo, un hombre muy mágico, muy creativo, artístico, ya sabes que te cantaba y te componía canciones y te llenaba la casa de globos y era... ¿Así te enamoró? Sí, claro, es que cualquier mujer se enamora con un hombre muy romántico, era un hombre muy, muy romántico. Pero por otro lado, en medio de aquel hombre tan maduro y de rancho y aquel hombrote, también había un niño dentro de Joan, un niño travieso. Entonces, bueno, ya me pasó lo que me pasó, que me puso el cuerno, ¿verdad? O sea, ahora ya le llamas un niño travieso. Sí, Porque te engañó. no, porque siento que él conjugaba muchas cosas dentro de su personalidad. O sea, siendo un hombrote que era un hombre te refieres con de hombrote? rancho, con cosas muy lindas que había aprendido, porque fue un hombre que sufrió mucho, un hombre que que pulía zapatos, que trabajó en carnicerías, que pasó por una vida muy difícil y llegó a ser un hombre tan exitoso y tan mágico, porque tenía mucha magia y era un hombre muy bueno, tenía cosas muy lindas, Joan, como ser humano. ¿Cómo cuáles? Joan, digamos, te voy a contar, un día el hijo de la empleada tenía un niño, bueno, era el sobrino de ella, ¿no? Entonces el niñito era un niño, un rancherito súper lindo y muy amigo de Julián, jugaban de chiquitos juntos y Julián lo adoraba. Y un día cumplía años y Joan estaba hablando con él y entonces él le contaba de cosas del rancho, entonces Joan le mandó un caballo a su rancho. El niñito cuando llegó de regreso tenía un caballo y era el sueño de su vida del niño tener un caballo, ¿no? O un día el chofer cumplía años y entonces Joan va y agarra la guitarra y se va a la caseta y le empieza a cantar y cumpleaños. Hacía cosas así muy lindas, ¿no? Que era un hombre genuinamente bueno, muy espléndido, ayudaba a muchísima gente. Pero también era un hombre muy mujeriego, ¿sí? Porque hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? ¿Y tú lo sabías desde siempre, lo sabías? Sí, pero uno siempre cree que la gente va a cambiar, ¿no? Sí. Tienes como, no, conmigo va a ser diferente, no, ¿cuál? ¿Y qué hiciste Y como para contigo. cambiarlo? No, nada. Cuando me puso el cuerno lo dejé. Ni siquiera, o sea, fue algo que entendí perfectamente que él no iba a cambiar, porque tal vez todos cometemos errores en la vida, todos podemos equivocarnos. Y a veces debes de evaluar en una pareja si merece que lo perdones, porque podemos caer en la tentación, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y tú debes de evaluar si ese hombre puede cambiar y si merece una oportunidad. Y hay hombres que la merecen, pero yo entendí que Joan no iba a cambiar, porque era parte de su esencia, era superior a él. Y sabía que yo no podía vivir con un hombre así, porque también hay mujeres que dicen, yo sí puedo vivir con un hombre así, sí, es lo que te iba a decir. constantemente y lo puedo perdonar.
Pero no, yo sabía que yo no puedo perdonarle eso a un hombre, no puedo. Va en contra también de mi esencia, ¿no? Y de mi educación y de mi autoestima. Y aún teniendo un hijo, Y aún teniendo un decides. hijo chiquitito, fue muy ¿Cómo, duro. cómo fue eso? ¿Cómo es que dices, cómo te armas de valor? Porque hay muchas mujeres Sí, que lo hacen por sus hijos. O se queda, ajá, Que dicen, por mi hijo me voy a aguantar y... No, pero yo sabía que ni por mi hijo me iba a aguantar, porque iba a acabar conmigo una cosa así. O sea, a veces cuando tú no te valoras como mujer y tiras tu autoestima al suelo, sabes que no puedes volver a reconstruirte y que nunca más pierdes la fe en ti y en los demás y no puedes perder la fe en ti. ¿y cómo se reconstruye una mujer después de una traición? ¿Cómo le hiciste? Tienes que encontrar un buen hombre, pero también es cuestión de suerte que Dios te mande un buen hombre, Sí. ¿no? Y yo tuve la suerte de encontrar a Marco, porque Marco hizo que recuperara la fe en los hombres, ¿no? Pero bueno, antes de Marco, porque quiero hablar más de Marco también, pero para cerrar esta parte, tú decides, sabes que yo definitivamente no voy a permitir que me engañes, tomo mi hijito, mis cositas y me voy. ¿Y cómo enfrentas la vida y cómo enfrentas a los medios de comunicación una vez más? ¿Y cómo sales adelante y de dónde te sale esa fuerza? Híjole, es que es el amor propio. Cuando tú te quieres y te valoras y te respetas, sabes que tienes que ir contra todo, pero que si yo me quedaba ahí me iba a derrumbar. Eso iba a acabar conmigo. Y fue difícil entenderlo, pero pasé por un proceso donde pensé en perdonarlo. Pero un día lo vi en un programa de televisión, que era siempre en domingo, y lo entrevistan. Y él me llamaba todos los días pidiéndome perdón y diciéndome que yo era el amor de su vida y que regresara y que no, y que bueno, me hacía mil promesas y yo Si te la creías. me la creía, dije, no, pues sí, tal vez merece una oportunidad. Y cuando lo entrevistan, el entrevistador le dice algo, te acabas de separar tu mujer y qué pena, y el hijo, y no sé cuánto, y él dice, bueno, es que las mujeres son el amor de mi vida, algo así dice, y yo dije, oh no, Claro. y ahí fue el verdadero rompimiento, yo dije, no. ¿Qué no. sentiste cuando Porque me viste llamaba eso? todos los días y me decía, me suplicaba. O sea, ya mero ibas a caer. Ya mero iba a caer, y cuando lo oí, dije, lo que de la boca sale, del corazón procede. Sí. Pero a mí me decía otra cosa y lo vi lo que dijo en público. Dije, no, la que me espera, no. Y entonces eso fue el verdadero rompimiento ese día. ¿Y le Con- dijiste? Me liberó. ¿Le dijiste, oye, te vi en la entrevista? Ya no me acuerdo si se lo dije o no. Nunca él me aceptó en la cara que me había engañado. Nunca. Es que yo creo que no aceptan los hombres, ¿no? Así en la cara. Ellos van a decir que no hasta el final. Si él me dijo que no, y que no, y que no, y que no, hasta el último momento. Yo creo que si lo encontraba en la cama seguía diciendo que no. Sí. y te tildó de loca. Te Que era una imaginas. injusticia, que él no había hecho eso, que no sé cuánto. Pero bueno, era más que evidente, ¿verdad? Que sí era cierto. Pero no, nunca me lo aceptó, nunca. Pero llegamos a ser muy buenos amigos. ¿Cómo transformas esa relación? Yo soy de ese tipo de persona que no puedo tirar el amor al basurero. Yo creo que el amor se transforma y que puede terminar en una gran amistad, sobre todo cuando hay hijos de por medio, porque si no hay hijos, pues no igual y Sí, hay personas que te dañan mucho, ¿no? Y no es el caso con Joan, porque sí me engañó en eso, pero yo lo tenía estimado como una gran persona. Ok. Y era una gran persona. Entonces, era una persona que valía la pena mantenerlo cerca de tu vida. Bueno, ni hablar por ser el padre de Julián, ¿verdad? Que ahí ya había un proyecto en común Sí. que nos iba a mantener cerca, ¿no? Pero bueno, hay gente que tal vez pasa por tu vida que no tienes un hijo y dices, pero es una buena persona. Sí. Siempre hay que evaluar. Yo creo que tienes que poner como en una balanza de una persona es, ¿tiene más cualidades que defectos? ¿O tiene más defectos que cualidades? No, si tiene más defectos, mándalo a la fregada. Pero si tiene más cualidades que defectos, pues vale la pena tenerlo cerca de tu vida, ¿no? ¿Y cómo le explicas a tu hijo esto? Julián era... También observar que desde el primer minuto logramos notar cómo su voz temblorosa, también igual que sus ojos cargados de lágrimas, contenían el llanto que fue pues inevitable. Y ahí fue cuando esos pequeños detalles que hacen toda la diferencia y que todos notamos fue que nadie le alcanzó una servilleta. ¿Es en serio? Qué falta de sensibilidad en un momento así. Sobre todo cuando sabían perfectamente pues que iba a terminar llorando. Y hago énfasis también en aquello que comenta la señora diciendo algo súper clave, que es lo siguiente: uno nunca se repone, pero aprende a vivir con ese dolor. Esa frase caló hondo en millones de animalitos de la creación que conforman la audiencia. Y también no olvidemos cuando menciona y habla de cómo sigue adelante por su nieto, por amor a la vida, por fe. Y nos recuerda que detrás de una figura pública hay una mujer rota que sigue de pie, existiendo y tratando de
pues, de seguir siendo un ser humano y una madre ante una gran pérdida, considero que es el dolor más deleznable y el más crítico que cualquier ser humano, y sobre todo que las mujeres puedan tener, ¿no? ¿De dónde te sale esa fuerza? ¿Cómo le explicas a tu hijo esto? Julián era un niño. Tenía 2 añitos, mi amor, cuando se Pero pasó. después ya se dio cuenta. Sí, después ya se dio cuenta. Nunca le hablé mal de su papá. Una madre no tiene el derecho de envenenar el alma de un hijo, ni de traspasar su dolor, ni sus frustraciones, ni todos los problemas que tenga. No tienes que envenenar a un hijo, nunca, porque eso lo vas a pagar caro. O sea, es una almita que se está forjando y tienes que hablarle bien de tu papá y de su mamá. O sea, siempre le hablé bien de su padre. Él con los años se enteró por otro lado, pero no por mi boca, nunca, jamás. Entonces, eso le permite al hijo relacionarse sanamente con su padre, ¿no? Y eso sí. ¿Y te pasó lo típico que luego pasa de que te dice, voy a ir por él, preparas al niño, lo arreglas, Sí, eso fue le dices tu dificilísimo papi va a para mí. venir y lo deja plantado? No, él nunca lo dejó plantado, pero sí, yo no salía a atenderlo, entonces Joan esperaba un poco como que yo bajara también, ¿no? Pero yo le mandaba nada más a Julián. No, él nunca dejó plantado a Julián, no, nunca. ¿Y qué tal con Julián, que se lo llevaba, y la convivencia con otra mujer? Sí, le tocó varias convivencias con varias mujeres. ¿Y cómo tú manejaste eso? No, yo no lo podía manejar porque no estaba con ellos, pero sí creo que eso Julián No, pero es que lo hay mujeres normalizó, ¿no? que cuestionan al hijo, ¿y dónde fueron? ¿Y qué hicieron? ¿Y No, qué yo le no dijo? creo eso, no. No, nunca le hice eso a Julián. Porque era algo que estaba fuera de mi control. Yo siempre confié que si en algún lugar podía estar bien era con su mamá y con su papá, sabiendo que Joan lo quería muchísimo, ¿no? Y esa fue mi manera de pensar. ¿Qué No sé si aprendiste? estuvo bien o no, pero fue así. ¿Qué aprendiste del amor y del perdón? ¿Qué aprendiste de Es esa importante relación que te perdonar. llevaste? Tienes que perdonar. Y sí me costó al principio. Yo pensaba que había perdonado, pero no, porque yo siempre le reclamé, no trataba bien a Joan. Es que si de alguna manera te la quieres cobrar, ¿no? Sí. Porque sí te duele, sí te lastiman, sí te parten el corazón. Sí. Y eso duele mucho. Entonces yo al principio era un poquito grosera con Joan cuando hablaba con él. ¿Cómo? Él decía hola mala hierba, y entonces me hizo una canción que se llamaba Mala Hierba. Ah, sí. Pero se la autohizo él. Sí. Era muy divertido. Y como tenía esa vena para componer, pues de todo hacía canciones, ¿no? Pero terminamos siendo excelentes amigos. Tuve la suerte de, estando enfermo, como me llevaba bien con su pareja, con Alina, que tiene 2 hijas maravillosas que son Marcelia y Dejavé. Ella me permitía, pues, acompañarlo. Lo fui a visitar varias veces en su lecho de muerte. También mi marido lo acompañó una vez y platicábamos mucho. Entonces fue para mí un cierre muy lindo porque fue una persona muy importante en mi vida, el padre de mi hijo, y le tenía un gran cariño. Sí. Un gran cariño y respeto y admiración también, porque... Pero pues, también te amabas más tú. Ah, no, sí, claro, pero ya esa fue la faceta de mujer. Sí. Te hablo de la faceta de amiga, de poder cerrar de una relación tan linda en mi vida, porque pues fue un hombre muy importante en mi vida y el padre de mi hijo, y poder despedirlo cuando él sufría para mí fue importante porque pues le tenía un gran cariño, ¿sabes? Siempre lo quise de una manera diferente, pero el amor de mujer se convirtió en el amor de una amiga y lo tenía mucho cariño. Entonces fue padre para Qué mí lindo. poder estar cerca de él y despedirlo y cerrar pues un amor en mi vida, Sí. importantísimo. Oye, muchas decíamos, no, pues imagínate, Maribel, tan bonita que está y le ponen los cuernos que nos esperamos nosotras. Eso servía así, no, de verdad, así decíamos, sí decíamos las mujeres, pues ¿qué te esperas tú si estás toda descuidada y ella tan bella, ¿no? O sea, es como que a todas les pasa, a todas nos pasa. Sí, a todas nos pasa. Lo que pasa es que hay cuernos y cuernos. Hay cuernos como más fácil de digerir, ¿no? ¿Cuáles? De lejos, y no te das cuenta, pero yo en el trabajo, ahí, en plena telenovela, fue muy Sí. duro. Es que el ego es muy traicionero. O sea, el de eso. Me lo puso a mí. O sea, todo lo que te pasa a ti, tú crees que no le pasa a nadie. Nos ha pasado a todos y a todas, ¿no? Oye, Maribel, ¿cómo te diste cuenta? Ay, pues sí, porque fue horrible, porque todo el mundo se dio cuenta primero que yo. Es que siempre es así. Todo el mundo lo sabía menos yo. Entonces fue muy duro. Un amigo me lo dijo, yo no le creí. Claro, típico. Pero dije, no es cierto, tráeme pruebas. Me dice, híjole, pero es que se ven en tal y tal lado. Y yo, pero dame pruebas. No, hasta que ya las pruebas salieron públicas, sí. Y ya lo dijeron en un programa de televisión muy importante, que los habían visto y que taca. Y ya no me quedó más remedio que se me cayera la máscara. Y estábamos juntos cuando pasó el programa, entonces, no, tal cosa. Y yo lo corrí, no, fue horrible. Pero a ella nunca le dijiste nada. no. Y ella, fíjate que ahora que murió mi hijo, me habló por teléfono y la atendí. Sí. Y le agradecí la llamada, porque también ella era muy jovencita. Y ella era muy joven. Sí. Y él era ya un hombre hecho y derecho. Entonces, bueno, en fin, mira, ya las culpas, Sí. yo ya no culpo a Joan, todo fue
eso ya pasó, lo recuerdo con tanto cariño y le agradezco a Dios que se haya atravesado en mi vida, porque gracias a Joan, pues conocí al gran amor de mi vida, que fue mi hijo Julián. Pues fue por su conducto que llegó ese hijo a mi vida. Entonces lo que tengo por Joan es agradecimiento, cariño, respeto, y le voy a agradecer a Dios siempre que lo puso en mi vida, siempre. Qué bueno, qué bonito. Sí, sí. Qué bien. ¿Y cuánto tiempo pasa hasta que conoces a Marco y cómo llega a tu vida y cómo vuelves a creer en el amor? Pues poco tiempo después, como al año, se aparece Marco en mi vida. ¿Cómo se conocen? Marco es abogado. Sí. Y entonces nos conocimos a través de que él me ayudó a resolver un problema que tenía. Él es doctor en propiedad intelectual, que son derechos de autor. Entonces está muy relacionado con la carrera artística. Y entonces le llamé para un comercial que había hecho, que no me habían pagado lo que decían. Y ahí empezamos. Nos conocimos como amigos y ya. Pero ¿cómo fue, pues, María? Ay, Cuéntanos, bueno. ¿qué fue? ¿Qué te dijo? O sea, Esta ¿qué le mujer dijiste? además. No, empezamos a hablar con cosas legales y empezamos luego ya de amigos, y ya de ahí mi amiga, pues ya un primer beso y ya valió. Y ya valió. Sí, sí, ¿Pero sí. qué fue lo que te enamoró de Ese él? primer beso. Hay un momento en que, no sé, ese beso, dije, ya valí, ya me llevó la fregada. Pero siempre intenté dejar a Marco, porque es menor que yo, ¿Cuántos años? 10 años. 10 años. Y entonces yo siempre decía, no, ¿cómo? Entonces traté de dejarlo, ¿no sabes? Pero él, ¿Por qué? ¿Por el qué dirán? por el que, no, yo decía, 10 años, Dios mío, pues es que es demasiada la diferencia, una década. Pero no se nota. Ay, gracias, qué linda. No, no se Parece, nota. claro que se nota, pero... No. Pero de todas maneras yo decía, no, pero curiosamente, a mí lo que me enamoró de Marco no fue su juventud, sino su madurez. Es un viejillo amargado y siempre lo fue, desde que lo conocí. Entonces me encantaba su madurez, me encantaba que era un tipo que sabía perfectamente lo que quería. Nunca, no tomaba, no fumaba, no toma, no fuma, nunca en su vida ha probado una droga. O sea, era un hombre tan certero en lo que hacía en su vida. O sea, él sabía lo que no quería en la vida. Y eso me encantaba de él, o sea, y era muy desconfiado. Yo soy la más confiada del mundo. Sí. O sea, somos como en eso el día y la noche, ¿sabes? Yo creo en todo el vuelo y el otro es todo toca tierra, todo es centrado, todo lo analiza, ¿no? Y yo soy todo lo contrario. Entonces yo creo que eso hizo que hiciéramos una muy buena mancuerna. Pero me enamoró, te juro, su madurez, no su juventud. Porque sí era muy joven. Ahora ya no, ya se me está... Ay, como que me anda alcanzando. Pero estuvo padre porque él nunca pasó, digamos, yo nunca pasé como mujer que él me dijera, ay, vamos a un antro porque estoy muy joven y quiero ir a bailar, ¿no? No. Él Pero nunca a ti tampoco te gustaba No, eso. ya sé, pero yo ya era más madura, pero es que él no O pasó sea, que por te eso. cayó como anillo al dedo Anillo que al no dedo. le gustara eso. No le gustaba nada de eso. Y sigue, es un amargado. O sea, sí, no le gusta. No es de salir con un amigo, nunca me ha llegado tarde. Yo no sé lo que es que llegue de copas una noche o nunca. Más bien yo, O sea, todo lo contrario. todo lo contrario. Entonces, maravilloso, porque yo he trabajado tanto toda mi vida que yo, la verdad, mi casa era como mi centro de equilibrio. Y Julián, también yo era la hamburguesa con las papitas, ¿no? Y él, un día, pues, yo quedé embarazada, perdí el bebé. Y yo le dije, Marco, ¿qué hago? ¿Quieres que me meta a una cosa de fertilización? Me dijo, no, yo no quiero hijos. Con Julián tengo. Hay demasiados niños abandonados en el mundo. Es un egoísmo traer hijos al mundo. Yo tengo contigo y con Julián. Wow, Entonces yo me quedé súper tranquila, sí. porque en realidad él se dedicó a atendernos a Julián y a mí. ¿Qué es lo que más admiras de él? Pues eso, que siempre ha sabido lo que él quiere y sabe también lo que no quiere. Su madurez, su sensatez. Mira, te voy a contar un día. Estaba un día yo bañándome y le habían dicho a mi mamá que le había encontrado una pelotita en el seno a mi mamá y ella creía que era cáncer. Entonces él iba para la universidad y yo estaba bañándome y empiezo a llorar. En lo que me baño, ¡ah! Lloraba yo. Y entra al baño, él ya iba vestido de traje entero, con corbata, sus zapatos, su maletín. Y donde me oye llorando, abre la puerta de la regadera, se mete a la regadera conmigo y me abraza. Oh. Él completamente vestido, yo desnuda. Y este hombre se mete a consolarme. Yo nunca me voy a olvidar su maletín, sus zapatos, su corbata, él perfectamente arreglado. A consolarme. Yo dije, wow, ¿qué es este hombre? Dios mío. Yo mi maquillaje no. Hoy no tuve ¿qué que me tiene? maquillar, ando muy mal arreglada, pero cuando me arregla me deja muy bonita. Pero hoy me arreglé yo, pero el pensar que no lo pensó, él va con todo para protegerme, para cuidarme, es un hombre con una gran lealtad. Digo, yo no sé si sea así para siempre, porque el para siempre no existe, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy ha sido un hombre intachable conmigo. Maravilloso. Qué bueno, qué bendición, Sí, qué bendición. qué bendición. ¿Y qué es lo que, o sea, como todas las parejas, ¿verdad? Nos peleamos, que es en algo en lo que no están alineados. Así que No, digas, en muchas cosas no estamos de acuerdo, pero ¿sabes qué sí? Este hombre y yo nunca nos hemos faltado al respeto, nunca.
O sea, nunca, digamos, sí, algún día nos hemos peleado, pero o él se da la vuelta o yo me doy la vuelta, pero jamás en mi casa ha corrido un zapato o un sartén o una mentada de madre o un grito que nos oigan gritarnos, jamás. ¿Y cómo resuelven las broncas? Nunca hablando, o en el momento no hablamos, da la vuelta o yo doy la vuelta, pero jamás nos hemos faltado al respeto. Eso es tan importante. Yo creo que por eso llevamos pues 28 años juntos. Porque nunca hemos rebasado eso, a que nos peleamos, sí nos peleamos, ya saben, ay, tal cosa. No, porque a mí no me parece, pero nunca hemos levantado la voz, nunca nos hemos faltado al respeto. Yo creo que eso es muy importante en todas las relaciones. Pero mi hijo jamás oyó que nos peleáramos, que nos mentáramos la madre, que se oyera un portazo y gritos en la casa, jamás. ¿Por qué cosas es que se pelean? O que se dejan de hablar, o que tienen trabajamos juntos. O sea, Marco también me representa en mi carrera, en mis presentaciones como cantante, en todas las cosas de teatro, en los comerciales, todo lo que hago, pues trabajamos juntos y aparte somos pareja. Sí. Entonces es más fácil que luego hayan malos entendidos. Pero yo diría que nos llevamos increíblemente bien. Pero, por ejemplo, si hay algo que él dice, no lo hagas, y tú dices, no, yo sí lo quiero hacer. ¿Cómo decide? Él nunca me ha limitado en lo que yo quiero hacer. O sea, por ejemplo, No, pero algo que él diga que no le gusta o no te conviene. Pero bueno, me lo ha dicho y lo he hecho. Y él me apoya. O sea, él me da su punto de vista. Y tú decides. Y yo decido. Casi siempre estoy de acuerdo con lo que me dice, porque es muy sensato, pero a veces no he estado de acuerdo. Por ejemplo, cuando me ofrecieron una obra aventurera, él me dijo, no la hagas. No, va a ser pesadísimo, no necesitas hacer esa obra. La han hecho muchísimas, te va demasiado bien cantando para que te metas a hacer una obra de teatro. Entonces yo le dije, pero es prestigio. Me dijo, no te hace falta. Y yo dije, la voy a hacer. Y la hice, ¿sabes? Y pues la verdad que sí me trajo prestigio y aparte entré al teatro musical y no he parado de trabajar en teatro musical. Fue una buena decisión. Sí. Él pensaba que no y al final fue pues una buena decisión que yo tomé. Pero siempre tomo su punto de vista. Para mí, si él me dice que es de noche, yo le creo, porque como la canción de Gloria Trevi, Sí, le creo. le creo. Pero también yo tengo mi punto de vista y tomo mis decisiones. Sí. Eso es importante en una pareja. O sea, sí debes de confiar en lo que tu pareja te dice, pero también debes de escuchar tu voz interior, ¿no? ¿Cuáles son los no negociables de Maribel Guardia en la relación? Pues casi en todo negociamos, porque somos una pareja, porque hemos hecho una yunta entre los dos, ¿sabes? O sea, siempre estamos juntos y somos, para mí mi marido es la prioridad, ahora que no está mi hijo, porque mi prioridad siempre fue Julián, ¿no? Y él también, porque él sabía que era la hamburguesa y las papitas eran lo máximo, ¿no? O sea, Julián era primero que todo. Pero ahora que no está Julián y que tampoco está mi nieto, pues la prioridad somos nosotros dos, cuidarnos, respetarnos como siempre que lo hemos hecho y a tomar decisiones en pareja. Pero ¿cuáles son esas cosas que dices, no sé, yo no salgo sin esto, o a mí no me gusta tal, o sea, algo que digas, eso no lo voy a negociar, eso lo tengo que tener, o esto no lo quiero tener? Pues es que Marco me ha apoyado en todo en mi carrera. Digamos que a mí me encanta mi carrera, ¿no? Yo soy una mujer muy trabajadora como tú, que disfruta de trabajar. Para mí, el estar trabajando me ha sacado de depresiones como lo de Julián. O sea, si yo no estuviera en el escenario, no sé dónde estuviera ahorita, porque sí es muy duro. La soledad, estás pensando todo el tiempo y lacerándote, ¿no? Y el hubiera, que se hubiera, y el hubiera no existe. No hay, para atrás solo los cangrejos. Existe este tiempo presente y tienes que quedarte con todas las cosas buenas que has hecho en la vida. Aprender de las malas pero tirarlas. No puedes cargar con un equipaje tan pesado en las espaldas, ¿no? Del hubiera. No. Hubiera. Adiós. Es este tiempo presente, quédate con las cosas buenas, con los recuerdos hermosos, con las cosas buenas que has hecho en la vida y aprender, claro, de las malas, para no repetir los mismos errores, ¿no? O sea, es continuar con el equipaje más liviano que puedas. ¿Quién te inspira? Híjole, ahorita me inspira siempre mi hijo, ¿verdad? Comprenderás que mi hijo es una gran inspiración para mí. Él se llevó la mitad de mi corazón, pero la otra mitad del corazón quedó fortalecida con sus recuerdos inolvidables de cuando era un bebé, cuando dio sus primeros pasitos, cuando lo llevé a la escuela, cuando se paró en un escenario y que se ganó el premio nacional porque era un gran orador mi hijo y porque escribía precioso, cuando se paró en el escenario, cuando se montó la primera vez en un caballo. Imagínate esos recuerdos divinos que aparte son míos, Sí. porque yo los viví desde que me los sacaron del vientre y me lo dieron en los brazos, ¿no? Sí, él es una gran inspiración para mí. Mi hijo lo es y lo será. Su hijo, mi nieto, también el tiempo que lo he tenido ha sido una gran inspiración y rezo diario por él para que Dios lo proteja y que él tenga una vida mejor que la de mi hijo, ¿sabes? Que él sí pueda realizar sus sueños, que él llegue a triunfar en todo lo que haga, sobre todo como ser humano. Porque el gran triunfo de la vida es ser una buena persona. Es enfrentar tus miedos, es salir adelante. No es como, soy exitoso y gano mucho dinero, y ay, ya me gané la medalla. No, eso no. Esas son cosas para el ego, ¿no? Pero el ser una buena persona, el ser una persona correcta, el actuar siempre de bien, el realizarte como ser humano, que algún día que te mueras digas, cumplí con mi misión en la vida.
Eso es triunfar. Eso es triunfar. ¿Cuál es el miedo más grande que has superado? Ay, no, pues yo creo que mis miedos sí llegaron a realizarse, ¿no? Por ejemplo, yo creo que todas las mamás cuando tienen un hijo, ay Dios mío, que no le pase nada a mi hijo, que, ay Señor, protégelo. Ya sabes que siempre tenemos el Cristo en la boca con los hijos. Y bueno, yo perdí a mi hijo. Digamos que ese es un miedo espantoso que yo viví y que quisieras que nunca a nadie le pasara. Uno tiene muchos miedos en la vida, pero mis miedos no son personales, que todos los hemos vivido, claro. Sí. Me dio miedo alguna vez pararme en el escenario. Te contaba de la primera vez que canté. Sí. Oye, hablando de eso, y el Marcos no es celoso. No, mi marido no es celoso en mi carrera artística, porque él sabe perfectamente que soy artista, él me acompaña y mis trajecitos, Sí, ya sabes es que lo yo que- soy de las que cantaba con minifaldita, la panza pelada, la bubia afuera, y no, pero la verdad es que tampoco yo nunca le he dado motivos para que sea celoso en otro aspecto, ¿no? Porque tú puedes ser cantante y ser actriz, pero darle siempre el lugar a tu marido, ¿no? Y los dos siempre nos hemos dado el lugar, y eso es, creo que muy importante. Pero sí, no es un hombre celoso, por dicha. Ah, no, porque Joan era celosísimo. Sí. No, celosísimo. Y es que los celos pueden ser un infierno, son un infierno. Y también porque él, por cómo él hacía sus cosas, pues decía, seguramente está también, y entonces te celan. Sí, Joan, sí, bueno, sí. Sí. Sí, cree el león que todos son de su Exacto. condición. Oye, para ti, ¿qué significa ser una mujer chingona? Una mujer chingona es una mujer que se disfruta, que se ama, que se quiere, que se respeta. El amor empieza por uno mismo. Cuando tú no te amas y tú no respetas, no eres capaz de amar ni de respetar a nadie. Así que sí es importante, suena como muy ególatra, pero te tienes que amar, te tienes que querer, te tienes que gustar. A veces yo soy de ese tipo de mujeres que yo me levanto, me arreglo y me pinto la boca. Y bajo a desayunar, pero con la boca pintada. Y te dice, bueno, lo hace por su marido, no lo hago por mí, porque me gusta verme bien. Me gusta, o sea, para mí el arreglarme es parte también de mi autoestima. Hay mujeres que eso no es importante y no les aporta nada, pero a mí sí, me hace sentir contenta. El verme bien, el perfumarme, el pintarme la boca, me pongo una chapita, así ya me siento como que empiezo el día empoderada, ¿no? ¿Y cómo es un día normal de Maribel? Bueno, un día normal, ahora mi te vida no paras? es normal, ¿verdad? Pero sí, porque trabajo mucho y las artistas pues siempre andamos, pero digamos, mi día ideal. Mi día ideal. Tu día, bueno, ideal y normal. Bueno, ¿Cuál es la realidad? Es, me acuesto tardísimo, ¿A qué hora? a las 4 de la mañana. 4 o 5 de la mañana me ando durmiendo. ¿Eso es diario? Sí, diario. ¿Por qué? Entonces, si tengo porque padezco insomnio, ¿te acuerdas que te conté? Desde lo de mi mamá, ya de ahí nunca más volví a dormir normal. O sea que por años. Sí, entonces cuando hago telenovela, que me tengo que levantar a las 7 de la mañana, duermo 3 horas. Y así me quedo. ¿Cómo aguanta? Pues sabrá Dios, así he aguantado toda mi vida. Pero por eso te digo que no es mi ideal, porque mi ideal es cuando me puedo levantar a las 11 de la mañana, porque entonces me duermo a las 4 de la mañana y ya si me levanto a las 11, 10 y media, ya duermo O sea, en un algunas día horitas. cuando no tienes nada que hacer, Ajá. digamos, si te avientas hasta las 11. Sí, exacto. Y luego, ¿qué haces? Y entonces ya me levanto, me baño y ya me bajo a desayunar. Me gusta, tengo un jardín donde hay un árbol que amo. Es un árbol precioso, tan antiguo, que de verdad para mí ese árbol me da mucha paz. Y Julián, mi hijo, le encantaba, tenía una hamaca debajo del árbol y ahí leía sus libros, era un devorador de libros, Sí. Julián. Mi Julián era un muchacho muy culto y muy profundo, muy inteligente. Y se leía como 3 libros por semana. Y nos encantaba platicar de libros a los dos. Pero entonces, bueno, cuando veo ese arbolote ahí me acuerdo mucho de Sí, Julián. claro. Me encanta ver los pájaros, me gusta contactarme con la naturaleza. Si puedo perder ahí unas horas viendo el árbol, soy muy feliz. Así. Y platicando, y hacemos tertulia. Luego, antes pues, bajaba Julián, Marco y mi sobrina, y ahí platicábamos. El nieto jugaba por ahí, estábamos consintiéndolo y haciendo cosas con él. Ese era un día ideal. Sí. Y ya después, siempre hay, es que esta carrera, sabes que es muy celosa, ¿verdad? Yo porque tengo ya el no en la boca, pero aunque digo no, nunca paro de trabajar. Es que si entonces, yo pienso que esa es la vida, es el escenario de la vida, ¿no? El teatro me recuerda lo que es la vida, la disciplina de tener que salir al escenario con el corazón partido, con 1000 problemas, pero santiguarte, ofrecerle tu trabajo a Dios y salir con el mejor de los ánimos, con la mejor actitud, con una gran sonrisa, a dar lo mejor de ti. Y la vida es un escenario. Uno debería levantarse todos los días, santiguarse y levantarse a decirle a Dios, te ofrezco este día. Sí. Voy a dar lo mejor de mí, desde que te levantas. Salir de la casa, dar los buenos días, sonreírle a la señora que te hace el favor de limpiar el piso, al señor que si te subes al camión, buenos días, señor, qué guapo se ve usted hoy. Si tienes un buen comentario que te nazca del corazón, hacerlo. Sí. ¿Qué te cuesta, no? Señora, qué ojos más lindos tiene usted, qué pelo más lindo. Ya le haces el día a la persona, Sí. ¿no? Con un comentario bonito. Uno no sabe todos los difíciles momentos que enfrenta la gente a diario, ¿no? Y que a veces una sonrisa puede cambiar eso.
¿Cómo enfrentas los estereotipos de la edad ahora en la industria? Ah. ¿Cómo te reinventas? ¿Cómo te mantienes vigente? No, porque, mira, yo creo que una cosa importante es inevitable la vejez. Todo se nos va a caer al suelo. Ay, no, por favor. Pero es real, es real. Pero ¿cómo lo mantenemos un poquito ahí? Pues es con dignidad, nada más ir llevándola. Mira, ¿sabes qué ha sido muy bueno? Yo he envejecido a los ojos del público. Porque como nunca he parado de trabajar, Sí. la gente me ha visto envejecer ante la cámara. ¿Pero cuál se te ves igual? No, por supuesto que no. Y ahora con lo de Julián, me cayeron 10 años encima. No. Es inevitable. O sea, es que son pérdidas que sí te hacen envejecer. Y uno lo siente. Yo lo sentí brutalmente hace el cargo que se muere Julián y al año dije, Dios, pasó un tren encima mío. Sí, y sí pasó un tren encima mío. Emocional y físicamente. Pero bueno, así tenía que ser. Así tenía que ser. Y aparte, estamos con tanto miedo a hacernos viejos, porque vivimos en una época Sí. donde se vanagloria la juventud, el poder, el dinero. Pero bueno, yo vengo de una época donde no era así, teníamos otros valores, que uno valoraba a la gente por su conocimiento, Por su talento. por su talento y también por su conocimiento, ¿no? Por su conocimiento. Ni modo, amiga, toca hacerse viejo, Enfrentarlo. enfrentarlo, Con si es dignidad. que Dios no lo sigue dando, porque no hace falta hacerse viejo para morirse, ¿verdad? Yo pienso que debes de envejecer, pero no solamente que se te caiga todo al suelo y que te hagas como una pasita, sino que tu corazón, que tu alma se llene de conocimiento. Ojalá que el día que nos vayamos podamos graduarnos de esta vida y decir, Dios, algo aprendí. Soy una mejor persona, aprendí de todo lo que me pasó vivir y valió la pena. Valió la pena porque no solamente me hice viejo, sino soy una persona más sabia, soy una persona más honesta, soy una persona más consciente del mundo que me rodea, soy una persona que ha dado a los demás. Y entonces ahí valió la pena hacerse viejo. Sí. Sí, De haber vivido, claro. ¿verdad? De haber vivido. Maribel, algo que quieras decir que la gente no sepa de ti, algo más que tú quieras compartir con nosotros, con la Ay. audiencia, algo que no sepamos, algo diferente a lo que hemos escuchado. Pues mira, es que, híjole, ya no quiero llorar más. Ya me has hecho llorar demasiado en este programa. Pero sí, bueno, tengo algunas cosas ahí que contar de mi niñez. Decir que a los niños hay que cuidarlos mucho, que no hay que confiarse nunca de la fragilidad y la vulnerabilidad que tiene un niño, ¿no? Porque nos pueden pasar cosas. A mí me pasó de chiquita, a los 5 años que abusaron de mí. Y eso fue algo dolorosísimo, porque cuando uno es un niño, uno siempre cree que uno tiene la culpa de lo que le pasa. Sí. Y es muy fácil que te amenacen, ¿no? Y que te digan, eso no se lo cuentes a nadie porque puede pasarte algo malo, y uno cree que es real y uno no se lo cuenta a nadie. Entonces, cuiden mucho a sus hijos, no confíen en nadie, no los dejen solos, no los manden a dormir a casas ajenas. Nunca todo lo que hagamos para proteger a un niño es suficiente. Solamente eso te voy a contar porque no quiero llorar contándote la historia. Gracias. Pero sí, fue muy, muy, muy duro para mí. Muy duro porque aparte en aquella época no existían los psicólogos, no existían los psiquiatras. ¿Y no se lo dijiste a nadie? No, sí, claro, sí, lo conté, se lo conté a mi mamá. Se lo conté a mi mamá. Pero a mí nunca nadie me explicó qué fue lo que me pasó. O sea, aunque se lo conté a mi mamá, ella nunca me dijo lo que me había pasado. Entonces, cuando yo crecí y me hice mujer, yo pensaba que primero tenía pavor cuando alguien me abrazaba. Y siempre, todavía, hasta el día de hoy, no aguanto que me agarren y me abracen fuertemente. Porque mi intención es empujar y tirar. Me da como que me falta el aire, ¿sabes? Entonces, fue muy duro porque es que ya no quiero llorar contigo, te digo que me has hecho llorar todo el programa. Pero un niño es muy frágil, y es increíble cuando oyes de estas cosas, cómo te acompaña para toda la vida el dolor y el abuso al que fuiste sometido. Y te afecta en tus relaciones de amor, en tus relaciones sentimentales. Porque si yo soy todavía, mi pobre Marco, o sea, yo no puedo dormir abrazada, ni estar así con la pareja que me abracen, no, porque tengo esa cosa de empujar, de no me sofoques, de me falta el aire. Porque así fue como me sentí cuando me pasó, ¿no? De sentirme sofocada, forzada, y es un instante en que uno siente que hasta puedes perder la vida, ¿no? Aquí, mis mitoteros y mitoteras de corazón, es donde vamos más allá del chisme, del mitote. ¿Qué significa realmente perder un hijo?
¿Cómo seguir adelante cuando una parte de ti se va para siempre? Farándula y duelo. Cuando la pérdida es más que pública. Las celebridades también lloran, pero muchas veces no se les permite. Hay una presión enorme por mantener la compostura, la imagen y el personaje. Pero la señora Maribel rompió con eso y al hacerlo nos regaló una lección enorme. No hay que esconder el dolor para seguir siendo fuertes. Lo humano no se cancela por ser famoso. Maribel se convierte en la voz de muchas madres que no tienen cámaras ni micrófonos. Ella representa ese duelo silenciado de muchas mujeres mexicanas. Nos enseña que mostrar fragilidad también es un acto de valentía y que el dolor, cuando se comparte, puede también sanar a otros y al mismo tiempo sanarnos todos como sociedad. Somos chingonas en nuestras facetas cuando damos lo mejor como madres, como compañeras, como digamos, cuando ahora abrimos esta el corazón situación y somos vulnerables. Sí, ya y, lo sé. y mostramos que porque este tipo de pero cosas esas vulnerabilidades la gente se queda callada. tienen que darte fortaleza. Y también es importante ser buenas mujeres, buenas esposas, buenas parejas. Siento que ahora este empoderamiento de la mujer se puede malentender. Sí. ¿No? O sea, ahora las mujeres todos juzgamos a los hombres y todos esperamos de los hombres. No podemos perder lo que nos ha hecho mujeres, que las mujeres somos de verdad muy chingonas. Sí. Podemos ser, cómo ser mujer y no morir en el intento, cómo ser madre, esposa, trabajadora y hacerlo todo con amor. Y esa capacidad, esa diversidad que podemos tener las mujeres para amar, para poder abarcarlo todo y hacerlo bien. Sí. Y sí tenemos esa capacidad. Entonces sí está padre llorar, porque llorar sana el alma, Sí. ¿no? Pero aprender de todo esto, ¿no? Y yo ahora... En análisis sociocultural, desde un enfoque más académico o de comunicación, podemos ver cómo el podcast se puede analizar con una muestra del rol público del dolor en Latinoamérica. La madre doliente como símbolo, Maribel como figura maternal y pública, encarna un arquetipo profundamente respetado en la cultura mexicana, mientras que en las expectativas sociales se observa cómo la gente espera que una figura famosa aguante, entre comillas, el dolor con elegancia, pero cuando lo muestra, definitivamente genera aún más respeto. Desafortunadamente también vemos reflejado el machismo cultural, ya que el comentario sobre que nadie le alcanzó una servilleta, pues revela insensibilidades colectivas ante el llanto de una mujer, así sea famosa o no, como en este caso. Hay dolores que no se pueden explicar con palabras, y uno de los más profundos es perder a un hijo. Hoy quiero compartirles este testimonio de Maribel Guardia, no como farándula, sino como una muestra de humanidad pura. Verla hablar desde el alma, con ese nudo en la garganta que muchas madres conocen, nos recuerda que el dolor no distingue fama, dinero ni edad. A veces lo único que necesitamos es que alguien nos alcance una servilleta o simplemente nos escuche sin juzgar. Este video no es solo para quienes han perdido, sino también para quienes desean aprender a acompañar, a abrazar sin palabras, a estar presentes sin forzar nada. Si tú o alguien que amas ha pasado por una pérdida o si quieres entender mejor lo que significa el duelo, te invito a que continúes viendo este maravilloso podcast y mi análisis humildemente. Gracias. Continuemos. Esa diversidad que podemos tener las mujeres para amar, para poder abarcarlo todo y hacerlo bien. Sí. Y sí tenemos esa capacidad. Entonces sí está padre llorar, porque llorar sana el alma, Sí. ¿no? Pero aprender de todo esto, ¿no? Y yo ahora entiendo cosas que de niña no entendía, pero he tratado de que se me convierta en una mujer, en una gran mujer, una mujer sabia, una mujer chingona, una mujer con mucho amor para dar. Nunca me bloqueé en el amor. Pero entiendo algunas cosas que me pasaron que me llevaron a ser un poquito diferente, ¿no? Que tal vez si hubiera tenido
una atención psicológica, podría ser una mejor mujer ahora, ¿no? Solamente te quiero preguntar una más para las madres que puedan identificar en sus hijas algún comportamiento que les haga ver que están pasando por una situación de abuso. Si hay un estrés, por ejemplo, el hacerte pipí en la cama, puede ser uno, ¿no? Un niño que todo el tiempo está como triste, como que no quiere jugar, se nota. Yo creo que a un padre que está cerca de su hijo y conocer su comportamiento puede notar que algo está cambiando en él, ¿no? Miedo a ir a la escuela o miedo a hacer cosas, ¿no? Que antes no le daban miedo. Cosas así. Pero a mí no me pasó en la escuela, conste, ¿eh? No, pero ahí están. Sí, pero ahí están. Tres claves que hay que poner atención a los hijos y cuidarlos, protegerlos, porque yo cuando mis hijos eran chiquitos me decían, es que queremos ir a casa de mi amiguita, que van a hacer una pijamada, no sé qué. No, mira, yo te llevo y luego ya cuando ya se vayan a dormir yo te voy a recoger. Y siempre fue de, no, mamá, ¿pero por qué? Digo, es que yo no sé si va a llegar el compadre, si va a llegar el marido, si va a tener hermanos. Yo no sé, y es cierto lo que acabas de decir, no dejarlos, Sí, ¿no? ir a dormir, quedarse donde tú no estés. Acompañarlos. La audiencia responde con afecto. Expresiones como te queremos muchísimo, Maribel, un fuerte abrazo, indican que muchos se identifican con su historia y logró hacer esa conexión con las audiencias y también con sus fans. Analizando, también nos puede servir en terapias de duelo o grupos de apoyo, ya que el video puede servirnos, valga la redundancia rebuznante, como ejemplo de cómo transformar el dolor en un camino de esperanza. Otro de sus grandes usos también puede ser el uso terapéutico y en grupos de apoyo, ya que este tipo de contenidos puede ser utilizado en terapias individuales o grupales como una herramienta para abrir conversaciones difíciles. Al ver a alguien expresar su dolor, los pacientes o participantes pueden sentirse más seguros de compartir el suyo. ¿Qué les gustaría que otros entendieran de ustedes cuando están en la situación de duelo o pasando por una circunstancia difícil en sus vidas? Y todos estos son los comentarios dejados en el podcast de Chingonamente en apoyo a la gran señora y la empatía que muestra no solo la sociedad a través de sus comentarios en esa plataforma digital, sino que logró empatizar y llegar a sensibilizar a las audiencias, sobre todo después de verse envuelta en escándalos que lograron manchar su imagen y tener otra perspectiva e idea de quién realmente es el ser humano quien está detrás de la figura pública. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. No solo toca el tema tan difícil del duelo, sino también del abuso infantil. Presten atención. Es decir, no dejarlos, Sí, ¿no? ir a dormir, quedarse donde tú no estés, Acompañarlos protegiéndolos. cuando vayan a una casa, estar cerca de la otra mamá. Porque a veces sí, tal vez la familia es linda, pero hay alguien que llega a la casa que no, sabrá Dios. Sabrá Total que el Dios. peligro está a la vuelta de la Sí. esquina y los niños son totalmente vulnerables. Sí. Hay que estar con ellos todo el tiempo que se pueda. Pues mira, yo sé que no me puedes contar más de tu nieto y te respeto. Solamente quiero decirte que todo va a estar bien. Gracias. Que deseo, que te veo que eres una gran mujer, que tienes Gracias. demasiada luz Gracias, y mucha María. paz. Qué linda. Y te agradezco muchísimo el espacio, el abrir tu corazón, el mostrarte tal cual eres, porque definitivamente vemos una cosa en la televisión y la gente se hace una imagen y que me hayas dado la oportunidad de mostrarle a la gente quién es realmente Maribel Guardia, qué gran mujer eres, qué gran ejemplo de fortaleza, de mujer chingona, y que de verdad deseo que esa relación se restaure, que tengas de nuevo a tu nieto. Gracias. Y que cuentas conmigo. Y te lo digo aquí públicamente, cuentas Gracias, conmigo Adriana. para ayudarte y para apoyarte en cualquier cosa que tú necesites, Qué linda. porque eres una buena mujer y mereces tener a tu nieto. Gracias, Adriana. Todos merecemos tener un entorno familiar lindo, ¿no? Ojalá que todas las historias sean felices, que todas las familias estén unidas, que Dios habite en nuestros corazones y en nuestros hogares. Que Dios nos bendiga a todos. Te doy las gracias por permitirme este espacio para llegar a este público femenino que te sigue, que te admira, que te respeta. Gracias por escuchar mi historia. Ya sé que es... A sus 66 años, demuestra que la edad es solo un número y que el estilo
y la elegancia no tiene fecha de caducidad. Pero más allá de su apariencia, lo que realmente conmovió a todos sus seguidores fue el mensaje que acompañó su publicación en este podcast, ya que expresa su gratitud por la vida, por su familia, sus amigos y por supuesto por sus seguidores que le han apoyado en las buenas y en las malas. Recordemos y retroalimentando lo que acabamos de escuchar y ver, pues en los últimos años no han sido fáciles para ella, ya que en el 2023 sufrió la pérdida de su único hijo, Julián Figueroa, y actualmente continúa enfrentando el distanciamiento con su nieto, José Julián. A pesar de estos momentos difíciles, Maribel ha demostrado una fortaleza admirable y una fe inquebrantable. Que todo mi respeto y admiración. La verdad no sé cómo le hace para resistir, ya que cualquier ser humano, inclusive yo, no sé si podría ser así de fuerte. Ya sé que como es la sano. señora. A veces uno no quiere llorar porque te da miedo llorar, no te hace sentir débil, pero no, las lágrimas sanan el alma. Es muy, muy sano también llorar, no caer en una, ya seguirte allá, llore y llore, no, pero llorar es sano y levantarte después, limpiarte las lágrimas y continuar con tu vida, darle gracias a Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque ha sido bueno conmigo. Dios me ha dado grandes regalos, el regalo más grande, mi hijo. Y el poder despedirlo también, Dios, tal vez no es fácil, pero Dios me dio ese regalo de darle gracias a Dios por dármelo, por llevárselo. Él decidió cuándo. Mi hijo seguro había cumplido lo que le tocaba vivir en esta vida. Yo creo en otra vida y yo sé que me lo voy a topar muchas veces. Sí. A ese niño hermoso, está cerca de mi corazón. Amén. Que así sea. Gracias, Adrián. Bueno, pues muchas gracias, Maribel, por tu alma, por tu voz, por tu corazón. Nos dejas con luz, con fuerza y con una enseñanza. Mira el testimonio original de Maribel. Debajo de la descripción dejaré el link o la liga para que puedan observar. Pues desde sus inicios como Miss Costa Rica en 1978 hasta convertirse en una de las figuras más queridas de la televisión mexicana, Maribel ha sido una gran mujer y una gran artista que ha sabido ganarse el corazón del público, gracias a su talento, a su carisma y belleza que la han mantenido vigente en el mundo del espectáculo durante más de 4 décadas consecutivas y continúa. Ya quisiéramos muchas vernos igual de chiquita a mamás que ella. Y al parecer, al abrirnos en este podcast un poco más de su persona, de su vida personal, sentimental y lo que no conocemos del artista, pues se agradece y nos ayuda a todos nosotros para poder comprender su situación tan crítica que continúa pasando y que se le ha atacado, criticado y acusado de muchas circunstancias deleznables, como lo que comentó su nuera. Esperemos que también pronto puedan solucionar ese conflicto familiar y pueda seguir adelante dándole todo ese amor a su nieto, a su nuera, a su modo, ¿verdad? Pero esperemos que por el bien del niño también todo pueda solucionarse. Y pues las redes sociales pues, se inundaron de reacciones respecto a este podcast. Y también el podcast tuvo muchos comentarios de felicitaciones y mensajes de admiración, tanto para Maribel como para Adriana Gallardo. Y volvemos a destacar como fans es no solo su apariencia, sino también su actitud positiva y su capacidad para inspirar a otros a seguir adelante sin importar las adversidades. Y mira que si ella ha tenido adversidades crueles y lamentables, que considero yo que cualquier ser humano, sobre todo las mujeres, es lo más doloroso que les puede pasar,
Y pues a ella también le pasó, sin importar quién era, ni la actriz, ni nada más que solo el hecho de ser un simple mortal como todos nosotros. Ya cállate, babosa, me hartas. Nos vemos en el próximo video. Yo soy su íntima mitotera de confianza, Damie de la Vega, y esto fue Mitoteando, donde el chisme también se escucha con el alma y el corazón. Hey, hey, ya llegó el mitote que te encanta. Damie de la Vega trae la chisma que levanta. Desde los foros hasta el camerino, si hay chisme caliente yo te lo adivino. Mitoteando llegó, con videos y con shorts. Lo que nadie te cuenta, te lo mitoteo yo. Chisme, risa, verdades con sazón. Con Damie mitoteando, suelta la chismación. Ay, pero qué emoción. Mitoteando, el mitote que si prende. ¡Boom! Aquí no se salva ni el productor. Con Damie el mitote tiene más sabor. Las exclusivas con toque de risa. Puro mitote con chispa y sin prisa. Pa' que te rías, pa' que critiquen y digas: suscríbete ya, no te lo vas a perder. Porque mitoteando te va a enloquecer. Regálame un like o tal vez un dislike. Compartir este mitote con todos los demás. Actívala ya, la campanita y ponme tus comentarios abajo en la cajita. ¡Boom! Mitoteando con Damie empieza ya. Mitoteando, mitoteando. Desde los foros hasta el camerino, si hay chisme caliente yo te lo adivino. Mitoteando llegó, con videos y con shorts. Lo que nadie te cuenta te lo mitoteo yo. Chisme, risa, verdades con